Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Andrés Camilo Parra, soy estudiante de Tecnología en Producción Animal del CEAT Yopal. Actualmente vamos a desarrollar la actividad 2 o la tarea número 2 de la materia de biología, la cual es comprender la organización de las células. Acá tenemos dos actividades en la cual tenemos que responder primeramente unas preguntas generales y de siguiente manera lo que tenemos que hacer es responder unas preguntas específicas para cada uno sobre un organelo en específico, las cuales voy a responder a continuación. Teniendo de esta manera que yo escogí como el organelo a desarrollar las preguntas y a investigar sobre él, el núcleo, tenemos que además de ser, la primera pregunta es que además de ser el principal reservorio de información genética, ¿qué otro proceso o qué otros procesos importantes ocurren dentro del núcleo? El primero sería que permite el transporte o el movimiento de moléculas desde el núcleo hacia el citoplasma y viceversa. Y esto lo regula mediante los poros nucleicos, los cuales son los encargados, mediante una solución acuosa, de permitir el paso de diferentes moléculas, ya sea para dentro del núcleo o fuera de él, siendo moléculas importantes para cada una de las funciones de la célula. Otra de las funciones importantes o indispensables es el poder producir ribosoma para crear así el ARN ribosómico. Bueno, otra de las funciones importantes, por llamarle de alguna manera, es el hecho de que independientemente de la célula en la que se encuentre el núcleo, y si es un núcleo definido o indefinido, cualquier afectación al núcleo puede hacer que se pierda la vida de la célula. Por eso siempre es indispensable que todas las células tengan núcleo y se encuentren en buenos estados. Bueno, otra de las preguntas que tengo respecto a las preguntas específicas acerca de mi organelo, en este caso el núcleo, sería ¿cómo se da el flujo de moléculas entre el interior del núcleo y el citoplasma? Para dar respuesta a esta pregunta tenemos que el flujo de moléculas entre el citoplasma y el núcleo se da por medio de los llamados poros nucleicos, que fueron de los que ya hablamos. Estos son simplemente, o digámoslo así, de manera básica, son unos portones, los cuales están taponados por una estructura llamada complejo nuclear poroso, por los cuales viajan las moléculas envueltas en una capa proteica. Esta capa proteica les permite el acceso, o bueno, los poros solamente los dejan pasar si están adheridos a una secuencia proteica específica. En este caso es una llamada señal de localización nuclear, o SLN por sus siglas, la cual ubica dentro del poro un receptor específico por el cual ella puede entrar. Bueno, aparte de cómo entran las moléculas al núcleo, también está cómo salen las moléculas del núcleo, o digamos como el núcleo las exporta hacia el citoplasma, pero bueno, de este proceso se conoce un poco menos y hay menos especificaciones, tal como en el proceso de ingreso de moléculas al citoplasma, al núcleo, qué pena, para poder salir tienen que tener un código específico o una señal específica, en este caso una secuencia, en este caso sería una señal de exportación nuclear o SEN. Esta señal está adherida principalmente a subunidades de ribosomas y a órdenes nucleares que van hacia el resto de la célula, y estas están estructuradas en el RNA mensajero. Bueno, otra de las preguntas, y la última en este caso, sería ¿qué son los cromosomas y cómo se forman? Entonces, los cromosomas se encuentran ubicados dentro de el núcleo de la célula, y se encuentran compuestos o formados por ARN enrollado muchas veces de manera muy fuerte alrededor de proteínas llamadas histonas.
Estas estructuras tienen una forma de hebra. Eh, y de esta manera se puede sostener esa estructura. Digamos que una curiosidad de los cromosomas es que cuando la célula no está en un proceso de reproducción o en un proceso de división, es difícil poderla identificar dentro del núcleo, porque se encuentra tal vez muy dispersa. Pero cuando empiezan los procesos de división, el cromosoma o las cadenas de ADN se compactan mucho más fuerte, quedan mucho más compactas y son mucho más visibles al microscopio. Eh, bueno, y la última cualidad de los cromosomas, o como para responder esta pregunta, o las partes del cromosoma, serían tres. En este caso serían la parte estrecha, se llamaría centrómetro, eh, y divide el cromosoma en dos, en un brazo superior y en un brazo inferior. El brazo superior siendo el más corto, que se llamaría el brazo P, y el brazo inferior siendo el brazo Q. Eh, la ubicación del centrómetro dentro del cromosoma puede ayudar a distinguir o a ubicar genes muy específicos. Digamos que este fue el desarrollo de la tarea 2. Muchas gracias.